Parece ser que hubo una ciudad en el norte de Suecia llamada Corona, pero todos nos hemos olvidado de ella. Soy policía y trabajo en Kalix, un municipio cercano al lugar donde se supone que estuvo la ciudad perdida de Corona. En ese lugar no hay señales de la ciudad, solo un denso bosque. Pero ciertos detalles, relacionados con mi propia familia, me hacen estar seguro de que ese lugar fue real. El mundo entero se olvidó de él. No puedo imaginar cómo ni por qué, pero es la única conclusión a la que he podido llegar. Todo empezó cuando 2 recolectores de arándanos rumanos vinieron a mi pequeña oficina para informarme de algo que habían encontrado en lo profundo del denso bosque. No sabían suficiente sueco ni inglés para explicar exactamente lo que habían encontrado, pero enseguida me quedó claro que les había aterrorizado por completo. Por lo que entendí, parecía tratarse de un cadáver humano. Al final, después de traer a un intérprete del pueblo vecino al mío, me dijeron que se habían topado con un niño muerto de no más de 10 años. Nos condujeron a mí y a 2 de mis colegas, seguidos por una ambulancia, al lugar donde habían encontrado al niño. El sol se ocultaba tras una espesa niebla cuando llegamos allí. Encendí un cigarrillo mientras abandonábamos la carretera principal y nos adentrábamos en el bosque, hasta donde se suponía que estaba el niño. Me sentí un poco incómodo al tener que lidiar con un niño muerto, pero ya había tratado casos así antes, algunos accidentes de coche, y no me sentí demasiado afectado por ello. Ahora era un trabajo más, o eso creía. Los rumanos se detuvieron cuando estuvimos cerca y se negaron a seguir. Había pánico en sus ojos, más de lo que esperaba, incluso dadas estas circunstancias extremas. Uno de mis colegas se quedó con ellos, mientras los demás continuábamos. Pronto llegamos a una enorme roca que había sido colocada allí por la capa de hielo que cubrió Europa durante la era glacial. Mi colega lo rodeó y unos instantes después volvió corriendo, pálido, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Se agachó y vomitó delante de mí. «Eso», dijo, «está al otro lado. Dios mío». No le hice ninguna pregunta, solo procedí a comprobarlo por mí mismo con los médicos siguiéndome. Lo que encontramos al otro lado de la roca no era natural. La mitad del niño, una niña rubia, estaba fundida con la roca, como si hubiera estado pasando por ella como un fantasma y de repente se hubiera convertido en un ser humano antes de que le diera tiempo a salir de la roca. O, como comentaron mis colegas más tarde, era como si la hubieran teletransportado a la roca. La mirada triste y muerta de la niña hacia el bosque parecía contar la historia de una tragedia desconocida para los vivos. Los médicos se apartaron rápidamente de sus ojos en silencio, horrorizados por el destino que debía de haber sufrido. Pero yo no podía apartar la mirada. Nunca he sido un hombre religioso, pero esta experiencia me hizo dudar de todo lo que había creído hasta entonces. Y no me refiero solo a lo extraño. La pobre chica había perdido la vida, medio engullida por la roca. También había algo más en la chica, algo que me hizo sentir completamente vacío por dentro, como si me hubieran arrancado un trozo de mi propia alma, dejando un agujero vacío en mi corazón, que rápidamente se llenó de una pena que nunca antes había sentido. Era una sensación espantosa, solo empeorada por el extraño hecho de que una pequeña parte de mí reconocía a la chica. No podía decir de dónde era su cara, como el vago recuerdo de un sueño recientemente olvidado. Nos recompusimos y empezamos a hablar, intentando comprender la situación sin éxito. Mientras los médicos se acercaban al cuerpo, yo intentaba centrarme en los hechos concretos mientras investigábamos la escena. La chica llevaba una chaqueta rosa. En uno de los bolsillos encontramos una flor de aspecto extraño. Sus colores eran exóticos y parecían las alas de un escarabajo. Y un carné de biblioteca amarillo con un texto que nos dejó perplejos. La biblioteca de Corona, decía. La chica también había escrito su nombre en el carné. Cuando lo vi, mi mundo empezó a dar vueltas. Isabel Alexilis, decía, con la letra infantil de la niña. ¿No es ese su apellido, señor?
Mi colega dijo que sí. No supe qué decir ni qué pensar. Bueno, ¿la conoce? No la conozco. No la he visto en toda mi vida. Debe ser una coincidencia. Es una gran coincidencia, señor. No respondí a eso. También hay algo en el suelo, dijo uno de los médicos. En el musgo manchado de sangre debajo de la chica había un cuaderno. Debió de caérsele de la mano, la que colgaba floja sobre el libro. Lo cogí y lo abrí. Las páginas estaban cubiertas de un pequeño texto escrito con una letra diferente a la de las chicas. Señor, dijo uno de los médicos, tendremos que traer algunas herramientas para cortarla. Sí, dije distraídamente. Oh, hay una cosa más, dijo el médico. Puse el libro en una bolsa de pruebas de plástico. ¿Qué? Hay demasiada sangre. El médico señaló el suelo. ¿Cómo que hay demasiada sangre?, pregunté. Debajo de la roca, señor, explicó el médico. Es imposible que toda esa sangre proceda de un niño. Hubo un momento de silencio, y luego dije, tendremos que volver con mejores herramientas. Un día después conseguimos sacar la parte superior del cuerpo de la niña y lo llevamos a la morgue, donde lo examinaron. También intentamos levantar la roca con la ayuda de una grúa, pero no cedió. En lugar de eso, cavamos un agujero debajo, pero no encontramos ninguna parte del cuerpo. Lo único que pudimos hacer ese día fue tomar la mayor cantidad posible de muestras de sangre. Durante el examen del cuerpo, leí el cuaderno. Contenía la historia de la ciudad de Corona. Estaba convencido de que era ficción, una historia desquiciada escrita por el hombre que yo creía que había matado a la chica, hasta que hace unas semanas me llamaron del laboratorio forense. Todavía me cuesta creerlo, pero me dijeron que no había otra manera. Habían analizado el ADN de la chica y lo habían comparado con el mío debido a su apellido. Fue idea mía, ya que no quería que nadie sospechara nada, pero no pensamos que revelaría nada. Pero así fue. La niña de unos 10 años, Isabela, era mi hija. Estaba seguro de que no era posible. 10 años antes vivía con mi exmujer y nunca la engañé, ni tuve hijos con ella. Estuvimos juntos 5 años más, así que habría sabido si ella había tenido un bebé durante ese tiempo. Y sin embargo no había nada malo en la prueba. Abajo hay una transcripción del cuaderno. La he mecanografiado aquí con la esperanza de que alguien recuerde la ciudad de Corona o a alguien que pudiera haber vivido en ella. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna información. Esto es lo que había dentro del cuaderno. Mi nombre es Elena Fredriksen. Hace 5 años yo era una persona diferente. Era más joven entonces, no solo en el sentido ordinario, sino también en espíritu. Había alegría en mi vida y tenía esperanzas y sueños, pero ahora todo eso ha desaparecido. No tengo mucho tiempo para escribir esto, pero intentaré explicar lo que nos ha pasado a toda nuestra comunidad, lo mejor que pueda. El evento, como hemos llegado a llamarlo, ocurrió el 9 de julio de 2013. Estaba de visita en Corona para llevar a mi sobrina Isabela a la gran inauguración del Red Grove, el nuevo parque de atracciones de la ciudad. Se suponía que iba a ser el más grande de Suecia, e Isabela había rogado a sus padres que fueran a la gran inauguración, pero ninguno de los dos había podido debido al trabajo, así que me llamaron y me pidieron que lo hiciera por ellos. Yo era la persona a la que acudían cuando necesitaban ayuda con Isabela, la única en la que confiaban. De verdad, ¿cómo desearía que no hubiera sido así ahora, teniendo en cuenta lo que había pasado? Llegamos bastante temprano, unas horas antes de la apertura, para no tener que hacer cola todo el día para entrar. El tiempo era estupendo. Había llovido por la mañana, así que estábamos un poco preocupados. Pero cuando llegamos a la ciudad, no había ni una nube a la vista. Isabela no paraba de hablar de lo bien que nos lo íbamos a pasar, y se me encogió el corazón al verla tan contenta. Tardamos un poco más de lo previsto en llegar al parque de atracciones. Como una de las calles principales estaba cortada por un desfile militar, no nos molestó demasiado. Más bien aumentó la sensación de fiesta en el aire.
Para evitar el desfile, tuvimos que coger un autobús hasta el centro de la ciudad, la Plaza Fraser, y desde allí tuvimos que coger el metro hasta el conjunto empresarial amarillo neutro, los rascacielos más altos de Suecia. Desde allí podíamos ir andando hasta la Arboleda Roja. Había gente por todas partes. Resultó que muchos de ellos habían tomado un ferry río abajo que yo no conocía, así que tuvimos que hacer cola. A Isabela no le importaba, pero yo sabía que pronto tendría hambre y me preocupaba que eso arruinara su humor. Por suerte, había un hombre que vendía perritos calientes en un carrito que empujaba por la cola. Compré un perrito caliente y un refresco para Isabela. A sus padres no les gustaba que le comprara comida basura, pero en un día como aquel pensé que lo entenderían. El hombre también vendía globos rojos a los niños. Isabela dijo que quería uno. Intenté decirle que tendría que llevarlo todo el día y que habría más globos dentro del parque de atracciones, pero no me hizo caso. Así que, a regañadientes, también le compré un globo. En ese momento, nadie sabía que toda su vida estaba a punto de cambiar. En cuestión de minutos, Isabela soltó accidentalmente el globo. Temí que se pusiera triste, pero no pareció importarle demasiado. Miramos el globo mientras se elevaba en el aire y se alejaba. Pronto no era más que un punto rojo en el inmenso cielo azul, y de repente desapareció. ¿A dónde habrá ido?, dijo Isabela. No podía explicarlo. Simplemente había desaparecido. No lo sé, dije. Tal vez reventó, pero algo, una sensación de inquietud que no podía racionalizar, me hizo dudarlo. Y entonces, solo unos minutos después, llegaron fuertes vientos de todas direcciones. Llevaba consigo un olor que me recordaba a algo podrido. ¡Qué asco!, dijo Isabela mientras su larga melena blanca ondeaba al viento. ¿A qué huele? La cogí de la mano con más fuerza. No lo sé, dijo. La gente miraba a su alrededor, confusa, y sus voces alegres se volvieron preocupadas. Algo estaba pasando, pero nadie sabía qué era. Las sirenas resonaron en la distancia, al parecer procedentes del grupo empresarial. «Dios mío», dijo una mujer y señaló hacia los rascacielos. La parte superior de los edificios había desaparecido. No era tan fácil de ver, pero tenía razón. La parte superior del edificio más alto había desaparecido, como si la hubieran cortado con un cuchillo. Isabela era demasiado baja para verlo, pero notó que algo no iba bien en las caras de todos y se preocupó. «Creo que tenemos que irnos de aquí», dije, actuando completamente por instinto. «No creo que sea seguro». A Isabela se le saltaron las lágrimas. «Pero somos la inauguración, ¿no?» «Vuelve más tarde, cariño», le dije mientras me alejaba de la multitud con ella. Una de las hadas estaba a punto de marcharse y rápidamente subimos a bordo. Algunos más se nos unieron, pero la mayoría de la gente se quedó atrás con la esperanza de que todo se solucionara. Isabela lloraba, pero no estaba enfadada. Mientras el transbordador se alejaba lentamente del paseo fluvial, se produjo una especie de conmoción entre la multitud. De vuelta en tierra, no pude ver lo que pasaba, pero de repente todos gritaron aterrorizados e intentaron correr hacia el agua. Estaba claro que escapaban de algo, pero no pude ver lo que era. Todo lo que vi fue a la gente pisándose unos a otros mientras intentaban saltar al río para huir nadando. Era un espectáculo horrible, y me alegro de que Isabela no fuera lo suficientemente alta como para ver por encima de la barandilla. A continuación, las sirenas del sistema de alerta de emergencia empezaron a emitir su inquietante sonido de catástrofe inminente. Todo el mundo hacía preguntas para las que nadie tenía respuesta. La mayoría de la gente que oí pensaba que nos estaban atacando, bien los terroristas, bien los rusos. Cogí el teléfono para llamar a mi hermana, pero no había cobertura. También lo intenté con el teléfono de Isabela. Sin suerte, pronto descubrí que nadie tenía señal. A los lados del río que atravesaba la ciudad, la gente se asomaba a las ventanas, intentando vislumbrar lo que ocurría, pero lo único que veían fuera de lo normal
era el edificio cortado en el grupo de negocios de color amarillo neutro. «Mirad», dijo Isabela señalando al cielo. Nunca había visto un pájaro tan grande. Una enorme criatura parecida a un pájaro se elevó por encima de nosotros. Estaba completamente negro, aunque era imposible asegurarlo. Parecía tan confuso al vernos como nosotros a él. Dio varias vueltas alrededor del centro de la ciudad y luego volvió a alejarse. La visión del pájaro gigante, o lo que fuera en realidad, convirtió nuestra angustiosa confusión en terror. Seguíamos sin saber qué había pasado, pero ahora sabíamos que no tenía nada que ver con terroristas o alguna potencia extranjera. Era otra cosa, algo imposible de creer y al mismo tiempo imposible de negar. El transbordador nos llevó un poco más río abajo, cerca de Fraser Square. La gente parecía presa del pánico, aunque nadie sabía qué ocurría. Algunos recogían sus coches para escapar de la ciudad. Otros corrían hacia algún lugar, quizá hacia sus seres queridos. Pero la mayoría de la gente se agrupaba en torno a los agentes de policía, los trabajadores municipales o el personal militar del desfile para intentar obtener alguna información. Pero solo obtuvieron la misma respuesta una y otra vez, gritada para que se oyera por encima de las sirenas del sistema de alerta de emergencias, que no se sabía nada y que tenían que volver a sus casas y escuchar la radio para obtener más información. ¿Cómo se supone que vamos a escuchar la radio si no hay electricidad? La voz procedía de una anciana. «Mira a tu alrededor. No hay energía». Tenía razón. Vayan a casa, cierren las ventanas y esperen a que vuelva la electricidad. Un policía dijo: «No sabemos qué está pasando, pero lo más seguro es seguir el procedimiento». Fue interrumpido por algo que sucedía a pocos metros. La primera persona que había intentado salir de la ciudad, un hombre en una ruidosa motocicleta, regresaba. Llevabas a Isabela en brazos, consolándola. Al mismo tiempo que trataba de oír lo que el hombre de la moto intentaba decir a todo el mundo, me abrí paso para acercarme a él. Caminó hasta el centro de la plaza y se subió a los pies de la estatua de Freya. Pocos le creyeron, pero todos los que habían visto a la criatura en el cielo no dudaban de que decía la verdad, por imposible que pareciera. «No hay salida», gritó el hombre. «Los caminos principales se cortan al final de la ciudad. Solo hay selva. No puedo explicarlo. Lo siento, pero es verdad. Estamos rodeados de una densa y espesa jungla, y no hay forma de evitarla». «Entonces es verdad», susurró un policía a mi lado. Por el amor de Dios, todo era verdad. Le pregunté qué quería decir. Al principio no quiso reconocer mi pregunta, pero cuando vio mi confusión y las lágrimas en los inocentes ojos de mi sobrina, se volvió hacia mí y me dijo en voz baja: «Antes de que perdiéramos el contacto con un helicóptero que vigilaba el desfile, el piloto dijo algo que no tenía ningún sentido. Algo le había cortado las palas del rotor y dijo que todo había cambiado. De alguna manera, la vista había cambiado. Antes de tocar tierra, gritó que había visto una selva al oeste y un océano al este. Cada vez llegaban más informes, y aunque era imposible distinguir los rumores de los hechos, todos contaban la misma historia. Todo el mundo alrededor de la ciudad había sido reemplazado en un instante. La ciudad era la misma, pero el cielo no. Finalmente, las sirenas se callaron. Los coches dejaron de tocar el claxon y la cacofonía de voces se apagó. Un extraño silencio se apoderó de la ciudad. La sensación era irreal. No sabía qué significaba todo aquello. Intenté explicárselo a mi sobrina, pero solo tenía 5 años y no lo entendía. Quería volver a casa con sus padres y yo no sabía qué decirle. Estaba cansada y necesitaba descansar, así que fui a un albergue cercano y pagué una habitación. Pronto la economía de la ciudad se derrumbaría. Pero durante los primeros días en este mundo nuevo y desconocido, la gente seguía aceptando dinero como pago. Lo que siguió fueron 5 años de pruebas y penurias interminables. Una batalla continua por la supervivencia sin esperanza de ayuda o rescate.
Todo empezó durante la primera noche. El sol, idéntico al nuestro, pero nuevo y extraño, se sentaba hacia el norte en lugar de hacia el oeste. Fue sustituido por estrellas irreconocibles que cubrían todo el cielo. Al mirarlas desde la pequeña ventana de nuestra habitación, no sentí asombro, sino que me sentí completamente perdido. La sensación más extraña durante todos estos años debió de ser la paradójica sensación de familiaridad en las calles, mezclada con la conciencia del desplazamiento total. Creo que en parte por eso, la gente se mantenía cerca del centro de la ciudad para ahogarse en la ilusión de estar en casa, aunque en el fondo supieran que no podían escapar a su destino, devarados en lo desconocido. Y entonces, mientras me asomaba a la ventana, oí los ruidos, gritos de gente, disparos, coches que circulaban enloquecidos por las calles sin rumbo fijo, y algún que otro aullido que me helaba la sangre. Nunca vi nada de lo que ocurrió aquella noche, pero cambió a la población. Más de 2 millones de personas para siempre. Cerré la ventana y me escondí detrás de la cama con Isabela. Quería llorar por su madre, pero le tapé la boca temblorosa con la mano. La noche siguiente fue más tranquila, probablemente porque nadie se atrevía a salir durante el día. Pronto me di cuenta de que la amenaza no venía de la jungla desconocida fuera de la ciudad, sino de la gente que había dentro. Era imposible saber cuántos delitos se cometían, pero dado lo que vi con mis propios ojos, saqueos, robos e incluso asesinatos, supuse que el índice de criminalidad debía de haber subido mucho. Sin embargo, la anarquía era total. La policía y las pocas unidades militares que habían estado en la ciudad para el desfile mantenían cierto orden vital en la comunidad. Como la gente normal no tenía armas, la policía y los militares no se veían amenazados por el ciudadano medio. Había surgido un líder, el hombre de la moto, y al cabo de unas semanas, todo el mundo parecía cooperar pacíficamente. La comida que quedaba en las tiendas se distribuía de forma equitativa, y todos los que podían trabajar parecían hacerlo sin dudarlo. Incluso yo, los científicos que trabajaban en la universidad en el momento del suceso, no podía entender lo que había pasado. Pero con la ayuda de cientos de ciudadanos, consiguieron construir una pequeña central nuclear que podía devolver la electricidad a la ciudad. Yo ayudé sobre todo en ese proyecto. No sabía nada de física nuclear, pero hice lo poco que pude. Era increíble de lo que éramos capaces como pueblo. Y dentro de todo mi espanto, un sentimiento de orgullo creció en mi pecho. Aunque nuestra estancia en este mundo no fue sencilla, ni mucho menos. Aparte de mi problema personal de mantener a Isabela sana y salva, cosa que conseguí, aunque ella nunca se sintió segura, había 3 grandes problemas que se hacían más grandes cada semana. El primero era la situación del agua y la comida. Algunas personas habían conseguido cultivar trigo y patatas en parques y campos de Sacre, pero no era suficiente. Nos estábamos quedando sin comida y sin agua. De vez en cuando llovía, pero muy poca gente se sentía lo bastante segura como para beber el agua de lluvia. Para combatir este problema y encontrar soluciones a otros, se enviaron expediciones para explorar la selva. Estas expediciones solían terminar de la misma manera, es decir, sin que nadie regresara. Solo 1 o 2 veces alguien consiguió volver a la ciudad, pero ya no eran ellos mismos. Era como si algo en la selva hubiera capturado sus almas y dejado que sus cuerpos regresaran sin rasguños. El segundo problema era la naturaleza. Parecía habernos perdonado los 2 primeros meses, pero poco después de recuperar la electricidad, se volvió contra nosotros. Tardé un tiempo en verlo con mis propios ojos, pero aparentemente al azar, misteriosas criaturas entraron en la ciudad. A veces la atravesaban para no volver jamás. Una mujer policía, una de las nuevas reclutas, me contó que había seguido a un niño azul desnudo mientras entraba solemnemente en la ciudad y luego volvía a salir de ella. Otras veces, monstruos indescriptibles sembraban el caos en las calles,
matando a tanta gente como podían antes de regresar al lugar de donde habían venido. En un momento dado, vi con mis propios ojos cómo un enorme ciempiés, de color blanco puro y con cientos de ojos rojos, aparecía de repente de una alcantarilla. Rápidamente se encaramó a un edificio como si supiera exactamente lo que hacía, y entró por una de las ventanas del último piso. A continuación se oyeron los gritos de la gente que estaba dentro del edificio. Unos pocos escaparon, pero todos los demás fueron despedazados. Solo al cabo de unos 5 minutos, el ciempiés salió del edificio por la entrada, con su cuerpo blanco segmentado y manchado de sangre, y regresó por la boca de alcantarilla. Estos ataques, como se les llamaba, despertaban el miedo y el pánico en todos nosotros. Aunque no ocurrían tan a menudo, sí lo suficiente como para que todo el mundo estuviera en vilo todo el tiempo. El tercer problema tampoco se hizo notar hasta más tarde. Era un problema de salud. No había un patrón de quién estaba afectado o no, pero algunas personas, probablemente no más del 1%, enfermaron. Comenzó como una fiebre y progresó lentamente con mutaciones de pesadilla que afectaban al cuerpo de forma aleatoria. La mayoría de estas mutaciones dejaban a las víctimas discapacitadas y desfiguradas, pero a veces, muy raramente, las víctimas desarrollaban propiedades que les resultaban aparentemente beneficiosas. El caso más extremo que vi fue el de una joven a la que le creció un tercer ojo en medio de la frente. El iris del nuevo ojo brillaba con colores asombrosos, y la chica afirmaba que podía utilizarlo para ver las emociones de los demás. Al principio de la crisis sanitaria, los enfermos eran maltratados, como si fueran monstruos de la selva. Este trato empeoró cuando se reveló que las criaturas del exterior nunca atacaban a los enfermos. En un momento dado, una turba se reunió en la Plaza Fraser para expulsar a los enfermos de la ciudad. Por suerte, los militares lo impidieron. Al final, sin embargo, los enfermos fueron enviados a la jungla, pero no para acabar con ellos, sino para aprovechar su inmunidad a la naturaleza de este mundo. Esto se convirtió en un gran éxito que acabó resolviendo el problema de la comida y el agua. Podían aventurarse a explorar los alrededores y regresar con frutas, verduras y pequeños mamíferos comestibles que cazaban. Este fue un punto de inflexión para nosotros, y entonces la suerte volvió a golpearnos. Todos los intentos de pescar habían fracasado hasta entonces, pero, de repente, había peces por todas partes en el río. Y pronto aprendimos que había distintos periodos en los que los peces estaban mar adentro o cerca de tierra. Sin embargo, en cuanto se acercaban a tierra, unas misteriosas tormentas púrpuras que duraban semanas atormentaban la ciudad. Y aún así, sobrevivimos. Mucha gente no lo hizo, por supuesto, pero la vida era posible. Al final, prevalecimos. Durante los 5 años siguientes, no hubo tantas catástrofes, y nuestra concentración en la supervivencia mantuvo alejados la mayoría de nuestros pensamientos sobre el hogar. Incluso Isabela pensaba cada vez menos en sus padres a medida que crecía. Con el tiempo, la mayoría de la gente se acostumbró a la extraña situación en la que se habían encontrado en julio de 2013. Mucha gente se suicidó, sí, pero la mayoría optó por seguir viviendo en esta tierra desconocida. 2 acontecimientos, sin embargo, cambiaron las cosas. El primero es lo que ocurrió con una expedición planeada en el mar. Cientos de personas, en su mayoría hombres, decidieron aventurarse en el océano con uno de los cruceros de lujo, que habían estado amarrados junto a la ciudad. Iba a ser una gran aventura, y quizá una forma de encontrar algunas respuestas a dónde habíamos ido a parar. Nos inspiró a todos, a miles de personas, Isabela y yo incluidas. Nos habíamos reunido para ver cómo el enorme barco zarpaba lentamente. Todo se parecía a aquel día, 5 años antes, cuando esperábamos a que abriera el parque de atracciones. Todos mirábamos al horizonte mientras el barco llamado Birdo de Espero
se convertía en un pequeño punto contra el sol poniente. Imaginábamos las increíbles aventuras que vivirían y esperábamos con impaciencia su regreso. Pero entonces, algo que debía de ser más grande que todo lo que habíamos visto hasta entonces, salió del agua y se tragó el barco entero. Algunas personas gritaron y otras lloraron. Fue un duro golpe para la ciudad. El mero hecho de saber que podía existir una criatura capaz de comerse todo un crucero de lujo de un bocado, privó a mucha gente de sus esperanzas de futuro. El siguiente acontecimiento fue diferente. Fue un milagro, por no decir otra cosa. Ocurrió solo un mes después de la destrucción del Birdo de Espero. Un guardia militar, un joven que solo tenía 15 años en el momento de nuestra desaparición de la Tierra, descubrió que cuando se situaba en un lugar determinado de la plaza, Fraser podía sintonizar una emisora de radio específica de nuestro viejo mundo. El nombre de la emisora era Synthwave Mix y dedicaba la mayor parte de sus emisiones a ese tipo de música. La esperanza volvió de inmediato, pero esta vez la esperanza era distinta de la que habíamos pasado 5 años forjando en nuestro interior. La esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. La esperanza de volver a casa. La gente de la universidad investigó la zona para intentar determinar de dónde procedían las señales de radio. No tuvieron mucho éxito, pero pronto se dieron cuenta de que emanaban del suelo bajo Fraser Square. Mientras los científicos investigaban la zona, la gente se presentó en masa. Todos llevaban radios de distintos tipos, como los niños que llevan peluches para sentirse seguros. Esperaban sintonizar la mezcla synthwave y sentir el sabor de su hogar perdido. Por supuesto, la zona donde podía oírse la emisora era demasiado pequeña, y la policía tuvo que echar a todo el mundo para dar a los científicos el espacio que necesitaban. Sin embargo, unos días más tarde, los científicos colocaron unos grandes altavoces a los pies de la estatua de Freya y los conectaron al receptor que utilizaban para escuchar la emisora de radio. Día y noche, la música sintética, relajada y algo melancólica, sonaba sin parar en toda la ciudad. La gente se congregaba alrededor de la estatua. Incluso desafiaban los peligros de la noche. Esto se convirtió en la nueva tradición de nuestra ciudad: terminar el día yendo a la estatua y sentándose a su alrededor como si rezaran. Se convirtió en nuestra peregrinación. No era exactamente la música lo que atraía a la gente a la plaza, sino más bien su origen. Y aún así, las melodías electrónicas pronto se convirtieron en un símbolo de todas nuestras esperanzas y deseos. De vez en cuando, la gente se levantaba y bailaba, a veces mientras lloraba de una alegría agridulce. Difícil de explicar, aunque lo que hacía que todos nos calláramos y nos concentráramos totalmente era cuando el anfitrión decía algo. Normalmente solo hablaban de la música que estaban emitiendo, completamente inconscientes de que toda una ciudad llena de gente les escuchaba casi religiosamente. Pero en raras ocasiones hablaban del mundo exterior. En esos momentos sentíamos como si nuestros corazones se detuvieran colectivamente a la espera. ¿Dirían algo sobre nosotros, sobre sus esfuerzos por averiguar a dónde habíamos ido todos y cómo nos traerían de vuelta? Pero nunca había noticias nuestras, como si ya se hubieran olvidado de nosotros, o nunca hubieran sabido nada de nosotros. El trágico destino de la ciudad de Corona nunca salió a relucir, y sin embargo, nunca perdimos el destino. Pasó mucho tiempo, y ahora me estoy acercando al día de hoy. Pero finalmente los científicos decidieron que valdría la pena cavar un gran agujero justo donde las ondas de radio parecían brotar del suelo. No era una tarea fácil, ni tampoco segura. El trabajo duró semanas. De nuevo, todos ayudamos. Nadie sabía exactamente lo que estábamos buscando. Solo sabíamos que era algo. Cuando llegamos al fondo, donde la roca era demasiado dura para excavar, una montaña de tierra cubría toda la plaza. Descubrimos que nuestros esfuerzos habían sido en vano.
Justo debajo del lugar donde se habían captado las ondas de radio, había un pequeño agujero en el lecho rocoso, y se pidió a la gente que se apartara de él mientras los científicos lo investigaban. Al principio, intentaron medir su profundidad. Esto llevó algún tiempo, ya que era difícil encontrar una cuerda lo suficientemente larga, pero al final se estimó que tenía unos 700 metros de profundidad. A continuación, se enviaron algunos equipos atados al extremo de la cuerda, y para sorpresa de todos, el agujero se tragó todo lo que se había enviado. Por supuesto, nadie sabía a dónde había ido a parar, pero todos pensábamos lo mismo, que de algún modo había vuelto a casa. Era una suposición razonable, dado que lo único que salía del agujero de las ondas de radio procedía de la Tierra. Todos nos alegramos de este descubrimiento. Se hicieron más experimentos y, aunque algunas preguntas seguían sin respuesta, el consenso, incluso entre los científicos, era que el agujero era realmente un portal de vuelta a nuestro propio mundo. Sin embargo, quedaban dos grandes problemas por resolver. El primero era la seguridad. Cada vez que alguien atado a la cuerda desaparecía en el fondo del agujero, la cuerda se cortaba, igual que en el rascacielos 5 años antes. Esto significaba que era posible que quien entrara en el agujero también se cortara. Sin embargo, este problema se resolvió muy pronto, atando una cámara a la cuerda conectada a una pantalla situada sobre el suelo. Se descubrió que la cuerda solo se cortaba cuando se tiraba de ella hacia atrás. Mientras no se tiraba de ella, la pantalla seguía recibiendo la señal de la cámara. La cámara nunca grabó nada más que oscuridad en lo que se suponía que era el otro lado. Pero como siguió funcionando hasta que se tiró de la cuerda, esto no pareció ser un gran problema después de todo. Dadas las circunstancias, era de esperar que se produjeran algunos problemas técnicos. El segundo problema era que el casco era demasiado pequeño para que cupiera a nadie. Se hicieron muchos intentos para ensanchar el agujero, pero el lecho de roca parecía estar hecho de un material más resistente que el que cualquiera de nuestras máquinas podía desgarrar. Fue muy frustrante. Teníamos la sensación de haber llegado a la meta, pero al final descubrimos que éramos incapaces de cruzarla. Una de las científicas dijo que quería enviar a su hijo de 10 años al agujero. Era lo suficientemente pequeño como para caber en él. Esto fue ampliamente debatido durante bastante tiempo antes de que se aprobara. La madre argumentó que la ciudad de Corona no era lugar para su hijo y que todas las pruebas sugerían que el agujero era el único camino de vuelta a casa. El chico era valiente. Sabía que probablemente no volvería a ver a su pobre madre, pero aún así siguió adelante. Le dieron un walkie-talkie y tras despedirse de su madre con lágrimas en los ojos, le enviaron al agujero negro de 700 metros de profundidad. Le ordenaron que llamara por radio al llegar al otro lado para confirmar que estaba a salvo. Después de tirar de la cuerda, la madre esperó y esperó a que su hijo informara. Sin embargo, nunca lo hizo. Durante semanas, la madre estuvo sentada al borde del agujero, bajo un calor implacable y una lluvia torrencial, llamando a su hijo una y otra vez con su walkie-talkie. Nadie sabía qué había fallado. Dado que no se había captado ninguna otra onda de radio, aparte de la mezcla de ondas sintéticas, era posible que otras ondas de radio simplemente no pudieran entrar en nuestro mundo por alguna razón. Aún así, las autoridades consideraron que el agujero era demasiado inseguro para que entrara nadie más. Pero eso no hizo cambiar de opinión a la gente. El agujero representaba la única esperanza verdadera que habíamos sentido en años, y dadas todas las cosas horribles de nuestro mundo, que podían destruirnos en cualquier momento. Con lo fácil que es para nosotros apagar una vela, el pequeño riesgo de atravesar el agujero parecía más que aceptable. El agujero estaba vigilado por la policía, pero la mayoría de los policías compartían la opinión colectiva de la ciudad de que el agujero era la única salida, no para muchos de los adultos, sino para nuestros hijos. Y ahora estoy sentado aquí,
en la habitación que pagué hace 5 años, escribiendo esto. Durante las últimas semanas, muchos padres han enviado a sus hijos al agujero por la noche. Este mundo realmente no es lugar para ellos. Aunque puedan sobrevivir, merecen algo mejor. Por eso, como muchos otros, decidí enviar a Isabella a casa. Cuando se lo conté, me miró con una felicidad en los ojos que no había visto desde que nos transportaron a este mundo espantoso y dejado de la mano de Dios. Llevo todo el día escribiendo esto. Ahora es mi testimonio de lo que le pasó a Corona. Le daré este cuaderno a Isabella. Estoy seguro de que podrá dárselo a su padre de alguna manera. Sé en mi corazón que pronto encontrará el camino a casa de sus padres. Será de noche, y llevaré a Isabella a Fraser Square por última vez. Siento haber tardado tanto, Elena.